¿Cuál ha sido su golpe de suerte más grande en toda su vida? Esta historia es más de mi familia que mía directamente. Cuando yo tenía 8 años, a mi mamá le diagnosticaron que le quedaban 5 años de vida. Esto fue en Nueva York y la única esperanza que le dio el médico era mudarse a un clima muy diferente, con mejor calidad de aire. El doctor recomendó Arizona, porque hace décadas ese estado tenía un aire mucho más limpio. Mis padres eran muy pobres, ni siquiera podían soñar con algo así. Mi papá no sabía qué hacer, así que un día fue a las carreras de caballos con solo $2 en el bolsillo. Al terminar la jornada, llegó a casa y tiró sobre la mesa $10,000 en efectivo frente a mi mamá y le dijo: "Nos vamos a mudar a Arizona". Mi mamá vivió 40 años más después de eso. Tuve una complicación muy inusual durante el parto de mi hijo, que se prolongó casi 28 horas. El doctor decidió que era necesario realizar una cesárea porque tanto mi bebé como yo mostrábamos señales de que algo no iba bien. Yo estaba acostada en la mesa de operaciones y, al abrirme, uno de los cirujanos exclamó: "No puede ser, hay líquido rojizo en la bolsa del catéter". Lo que nadie sabía era que mi hijo había provocado una ruptura en mi útero. En lugar de descender por el canal habitual, literalmente emergió a través de esa fisura. Me suturaron, lograron preservar mi útero y, gracias a Dios, mi hijo estaba bien. Cuando desperté, el doctor me explicó lo sucedido. Resulta que una ruptura así es tan rara y peligrosa que el tiempo para recibir ayuda es cuestión de minutos antes de una pérdida importante de líquidos vitales. Me dijeron que la tasa de supervivencia ronda apenas el 8%. Mi hijo y yo estuvimos al borde. Después, en una consulta de seguimiento con mi partera, comencé a relatarle lo ocurrido y sus ojos se abrieron como platos. ¿Fuiste tú? En sus 35 años de experiencia, ninguno de los 3 doctores ni más de 30 parteras habían visto algo así. Me contó que toda la clínica se reunió para analizar mi caso porque era demasiado inusual. Yo estaba en un estado excelente, sin antecedentes médicos, con un embarazo saludable y sin problemas previos en el útero ni durante la menstruación. Siento que tuvimos una fortuna enorme de estar vivos gracias a la rapidez con la que actuaron. Si ella no hubiera tomado una decisión inmediata, probablemente no estaríamos aquí. Aún conservo un pequeño trauma de esa experiencia. Mi esposo y yo lloramos al comprender la gravedad de lo que pasó. Realmente la suerte estuvo de nuestro lado, y estoy profundamente agradecida con los médicos que nos salvaron la vida. Fue la ciencia la que nos salvó, no la casualidad. El día que Buffalo Wild Wings me salvó la vida fue algo increíble. Resulta que tenía hambre y se me antojaba mucho White Castle, así que decidí ir por esa onda. Ya casi paraba en un semáforo en rojo cuando justo a la derecha vi un Buffalo Wild Wings y pensé: ¿qué diablos, mejor voy por eso? Cambié de carril en el último momento y me detuve en el semáforo. Mientras esperaba, de repente un camión enorme pasó a toda velocidad por el carril donde yo estaba antes, se pasó el semáforo en rojo y chocó contra 3 carros diferentes. Si no hubiera visto ese Buffalo Wild Wings y cambiado de carril justo a tiempo, habría estado justo donde pasó el choque, y eso habría cambiado mi vida para siempre. Así que, sin querer, ese antojo y un cambio de último minuto me salvaron el día. ¿Quién lo iba a pensar? Una simple decisión cambió todo. Un día de junio de 1996, mi compañera de cuarto me convenció de faltar al trabajo para ir con ella a un festival de conciertos. Accedí y, la verdad, me la pasé increíble. Estaba bailando a toda energía cuando ella me presentó a un amigo. Resulta que ese chico terminó en nuestra casa, buscando algo para picar tarde en la noche y echándonos un buen rato. En medio de la plática, me preguntó si quería modelar para su empresa. En noviembre de ese mismo año, ya estaba caminando por una pasarela en Europa. Podría haber ido al trabajo y tener otro día aburrido más. Pero esa decisión cambió por completo el rumbo de mi vida. Un amigo me contó que le ofrecieron un descuentazo en 2 boletos para un concierto de Eagle of Death Metal, porque un tipo de su trabajo ya no podía ir. Yo le dije que andaba sin un peso después de un viaje caro por Grecia y que estaba cansado, así que no tenía muchas ganas de ir a un concierto. Al final, nunca compró esos boletos. Unos días después, estaba temblando en mi sala viendo la tele. El concierto era en el Bataclan, en París, el 13 de noviembre de 2015. Hace aproximadamente 10 años, fui víctima de un secuestro. En medio de aquella pesadilla, tuve que recurrir a mi rapidez mental e instinto para trazar un plan de escape.
Contra todo pronóstico, no solo logré salir indemne, sino también asegurar que quien me mantenía cautivo enfrentara la justicia y fuera llevado tras las rejas. Ahora, al recordarlo, comprendo que cada paso que di aquella noche estuvo lleno de riesgos y hasta cierto punto de imprudencia. Pudo haber terminado en graves consecuencias o algo aún más oscuro. Pero, por un giro del destino, emergí sin un solo daño visible. Siento que la fortuna estuvo de mi lado para permitirme estar aquí y compartir esta experiencia. Recién me había divorciado y decidí darle una oportunidad a las citas en línea. En ese mismo primer día, terminé hablando por 4 horas seguidas con un chico muy agradable, al que llamaremos B. Un mes después de estar en contacto, charlando por video y saliendo con otros chicos, finalmente nuestros horarios coincidieron para nuestra primera cita oficial. Y lo mejor, ese mismo día decidimos ser exclusivas. Ahora estamos casados y somos increíblemente felices juntos. Él es mi alma gemela, no podría pedir una pareja mejor. Me siento muy afortunada de no haber tenido que estar eternamente en esos horribles sitios de citas para encontrarlo. Lo encontré desde el primer día. Mi compañera de cuarto está completamente segura de que soy Jesús, así que decidimos ir al casino. Era mi primera vez, y ella no había ido en años. Le dije que si ganaba más de $1000, ya sé, casi $1100 o como $1000 aproximadamente, le daría 300, pero que cualquier cantidad menor me la quedaría. Me senté a jugar blackjack, mientras ella se fue directo a las máquinas tragamonedas. Después de 1 hora más o menos, se me acerca y me dice que ya se quedó sin dinero y me pregunta si yo casi termino. Yo aún seguía jugando, así que le di $5 para que siguiera intentando. Después tomé un descanso para estirar las piernas y la encontré en una máquina. Ella mira los premios acumulados, escoge el nivel intermedio y me dice: Jesús, si me haces ganar esos $305, empezaré a ir a la iglesia. Pero terminó perdiendo los $5 que le quedaban. Me regresé a la mesa de blackjack y, sin pensar mucho, decidí apostar un poco en las sidets, apuestas adicionales donde te pagan extras si las cartas tuyas y la carta visible del dealer forman una mano de póker. Hasta ese momento no había apostado nada en eso, pero por capricho decidí probar. Me tocaron 2 7s y el dealer tenía un 7 también. Gané $1500 con esa apuesta loca. Así que cumplí y le di los $300 que le había prometido. Ya en casa, ella se estaba duchando, cuando de repente sale corriendo envuelta en su toalla, gritándome: ¿Eres Jesús? Yo, con cara de ¿qué está pasando?, le respondo: ¿qué? Ella me dice: ¿cuánto le pedí a Jesús? Yo, no sé, 300. Ella: exactamente 300. Yo: ok. Ella: ¿y cuánto me diste durante toda la noche? Yo: 305. Santo cielo, soy Jesús. Formo parte de un pasatiempo bastante raro y durante años seguí el sitio web de un tipo, pero nunca me animé a contactarlo. Un día, empiezo un trabajo nuevo y de repente veo su web anunciada en varios lugares de la oficina. Resulta que él trabajaba ahí también, pero justo ese día no estaba. Al día siguiente nos encontramos y fue amor a primera vista de verdad, algo que jamás pensé que existiera fuera de las películas de Disney. Este año cumplimos 11 años de casados y tenemos un hijo juntos. Increíble cómo dio un giro todo. En 2021 me compré un auto que me encanta. Hace un par de años, mientras manejaba por la autopista, me topé con un tramo donde el tráfico se volvió lento de repente. Eché un vistazo rápido al espejo retrovisor y pensé: wow, qué fácil sería que alguien me chocara en esta situación. Desde entonces me entrené a mirar siempre por el retrovisor cada vez que tuviera que frenar de golpe. Bueno, hace unas semanas iba rumbo a un evento que estaba a varias horas de mi casa y otra vez me encontré con ese mismo tráfico lento en la autopista. Eché un vistazo al retrovisor y vi un carro que venía a toda velocidad directo hacia mí. Pisé el acelerador y avancé de golpe unos 1.2 metros, y por suerte el conductor apenas logró salirse de mi carril, raspando casi nada mi defensa trasera. Si no lo hubiera visto, mi fin de semana habría sido un desastre. Mi auto podría haberse quedado destrozado y yo a 5 horas de casa, en medio de la nada. Para colmo de suerte, también me había vuelto un fanático de la tecnología de baterías y, en 2018, compré muchas acciones de Tesla que terminaron financiando la mayor parte de la casa en la que vivo ahora. Así que ese día fue de esos donde salir bien librado marcó una gran diferencia. No fue una victoria descomunal, pero sin duda la menos esperada de todas. Para empezar, se me da bien eso de las rifas. Por alguna razón, he salido favorecido en varias ocasiones. Nada fuera de serie, pero he llegado a ganar desde palos de golf hasta botellas de vino.
En aquel tiempo trabajaba en una empresa pequeña que organizaba cada año una fiesta navideña para empleados y sus acompañantes. Éramos como 20 personas en total. Siempre era una noche de casino improvisado. Nos daban una pila de dinero falso y podíamos apostar en las mesas mientras disfrutábamos de algunas copas. Al final cambiábamos esa moneda ficticia por boletos para la rifa. Aquella noche no fue precisamente la mía. Mi esposa y yo agotamos nuestro dinero falso temprano, mientras otros acumulaban una buena cantidad. Así que apenas me quedé con un par de boletos para la rifa, mientras otros tenían rollos enteros, pero no le di demasiada importancia. Cuando el juego de casino terminó, comenzó la entrega de regalos navideños a través de la rifa. La pareja con más boletos abría primero, escogían un presente del árbol y lo desenvolvían. Había detalles lindos, pero nada que realmente deseara o necesitara. Yo era claramente el último y, para mi sorpresa, mi regalo fue una S4, justo lo que quería en ese momento, aunque sabía que nunca me la habría comprado por mí mismo. Así que se puede decir que me emocioné bastante. Un dato aparte, un compañero que siempre se jactaba de su supuesta varonilidad, recibió un set básico de herramientas. Este tipo en realidad no era nada varonil, solo mostraba una actitud bastante misógina. Su esposa le reclamó a voz en cuello, ¿sabes siquiera cómo usar todo eso? Luego llegó el momento del gran premio, el que se definía con la rifa. Todos se burlaban de mí porque solo tenía un boleto. Con cierta confianza, medio en broma pero con seriedad, dije que solo necesitaba uno porque soy bueno en las rifas. Un compañero con quien había trabajado antes en otra empresa no paraba de decir, no subestimen a Captain Awesome 6, yo creo en él, sabe cómo salir ganador en estas cosas. Ya se imaginarán cómo terminó la historia. Gané la rifa contra toda probabilidad, contra 1.000.000.000 o más. El premio mayor era asistir a cualquier evento deportivo en DC, con comida y bebida ilimitadas. Lo tomé con mucha calma, como si fuera lo esperado. Los demás quedaron totalmente boquiabiertos. Al final, mi esposa y yo fuimos a un partido de los Capitals. Nos sentamos en la segunda fila y fue una experiencia inolvidable. No sé si esto cuenta como una historia, pero les cuento que iba manejando rumbo a la ferretería, y normalmente llevo a mis 2 perros en el auto a donde sea que voy. Siempre trato de estacionar por algún lugar cercano para sacarlos a pasear o llevarlos al parque para perros que queda por ahí. Justo cuando los estaba subiendo al auto, comenzó a llover fuerte, así que decidí regresarlos a la casa y salir sin ellos. Mientras iba camino a la tienda, sufrí un accidente de auto que, sin exagerar, podría haberle costado la vida a ambos perros. Por suerte yo salí bien al final, aunque me tomó un tiempo recuperarme. Sin duda, considero que esa fue la vez que más suerte he tenido en la vida. Conocí a mi pareja después de haber atravesado una infancia marcada por dificultades profundas. Mi mamá enfrentaba sus propios conflictos, y mi papá era una persona que descargaba su ira sobre nosotros con violencia. Por eso, gran parte de mi niñez transcurrió en hogares de crianza, que tampoco resultaron ser refugios seguros para mí. Al cumplir 19 años, decidí abrirme con sinceridad sobre quién era realmente y, por primera vez, quise comenzar a salir con alguien, porque sentía que por fin estaba en un momento más estable de mi vida. Lo que no imaginaba era que ahí mismo encontraría a mi esposo. Apenas 2 semanas después de crear mi perfil en una app de citas, él me buscó. Ya han pasado 14 años desde entonces y 9 que compartimos nuestra vida en matrimonio. Él ha sido un pilar fundamental para que pueda crecer como persona. Siempre está a mi lado cuando la vida se vuelve una tormenta y lo amo con todo mi ser. A veces me sorprendo de la suerte que he tenido después de todo lo que tuve que atravesar. Creo que todo ese dolor fue la semilla que, de alguna manera, me regaló fortaleza. Para colmo de dicha, hemos tenido la dicha de conocer Estados Unidos y Hawái en 2 viajes inolvidables, lugares que jamás pensé que estaría en condición de visitar. Era uno de esos juegos típicos de feria. Cuando lanzabas la pelota, rebotaba y caía sobre uno de 6 colores. Si apostabas a ese color, ganabas. Apostabas $0.25 y, si ganabas, te daban 4 cuartos más. Las probabilidades no eran buenas, pero era una feria en los 80, así que nadie se preocupaba mucho. Yo puse mi cuarto en el color rojo. Y justo apareció una chica linda que me gustaba y empezó a hablar conmigo. Tanto estaba distraído conversando que ni cuenta me di de que había ganado. El hombre que atendía juntó mi $1, que era lo que llevaba acumulado, encima de mi cuarto original para apostar todo de nuevo automáticamente, seguro pensando en recuperarlo en la siguiente ronda. Pero gané otra vez y otra vez. En ese momento, el tipo me dijo que no podía aceptar una apuesta tan grande en monedas, serían como $20 o algo así.
La verdad, me había olvidado de que estaba apostando y terminé convirtiendo 25 centavos en $20 mientras platicaba con la chica en la que tenía un crush. Tenía 27 años cuando volé a Nueva Zelanda para hacer una caminata de 3 semanas. Cansado y con los ojos medio cerrados por el largo vuelo desde Los Ángeles, caminaba por la terminal de Auckland cuando una mujer que me parecía conocida pasó a mi lado. Ambos nos detuvimos de inmediato. Resultó ser alguien que había crecido a unas pocas casas de la mía. Íbamos juntos en el auto escolar. Al día siguiente de la graduación, Liz se fue a la Academia Naval y ese mismo verano sus padres se mudaron de la ciudad. Liz se convirtió en aviadora, se casó y estuvo destinada en otro homologues. Después de tener un hijo, decidió dejar de pilotear aviones para dedicar más tiempo a trabajos de oficina. En ese momento, formaba parte de un equipo del Departamento de Defensa en Nueva Zelanda que discutía asuntos militares y luego volaría a Singapur o algún otro lugar. Ella nunca había regresado a nuestro pueblo en Alabama. Así que nos tomamos un café, compartimos historias durante unos 15 minutos y luego cada quien continuó su camino para tomar sus vuelos. Nunca ha ido a una reunión de exalumnos. Así que esta es una anécdota que siempre contamos en esos encuentros. No sé si esto cuenta, pero fue así como conocí a mi esposa. Una semana después tuvimos nuestra primera cita, luego otra y otra más. 3 meses después de conocernos, nos comprometimos. Y a los 10 meses, ya estábamos casados. Eso fue hace 34 años y 3 hijos. Ahora mismo estamos en el balcón de nuestro condominio. Antes de empezar a trabajar, tomando un café y echándonos unas risas. Me detuvieron manejando en estado de embriaguez. Con la licencia vencida, las placas caducadas y el seguro y la matrícula también fuera de vigencia. Además, llevaba varias botellas abiertas y una considerable cantidad de sustancias intoxicantes empaquetadas en pequeñas bolsas que claramente sugerían una intención comercial. Incluso tenía una balanza y otros objetos ligados a la distribución. Justo cuando el policía se disponía a revisar todo, recibió una llamada acerca de un hecho violento que estaba ocurriendo en ese preciso instante. Me indicó que bajara la velocidad y se marchó con rapidez. No me queda duda de que, de no haber sido por esa interrupción, me habrían detenido sin vacilar y me habría visto enfrentando cargos severos. Iba bajando en bicicleta, manteniendo el ritmo del tráfico bastante rápido, como unos 48 km por hora. Al acercarme a una intersección, una camioneta blanca se atravesó justo frente a mí. En ese instante supe que el choque era inevitable y sentí como si el tiempo se detuviera. No tuve ni espacio para frenar. Decidí que era mejor recibir el impacto de lado que de frente. Así que deslicé la rueda trasera para evitar un golpe directo. Lo siguiente que recuerdo es que ya había pasado la camioneta y seguía bajando la pendiente. Miré alrededor y vi rostros sorprendidos dentro del vehículo. Hasta el día de hoy no alcanzo a comprender cómo logré esquivarla. Iba caminando hacia el metro, con los audífonos puestos, completamente ajeno al tumulto en la esquina de Marcy con Broadway. Crucé la calle justo cuando el semáforo marcaba verde, cuando de repente vi a una policía a mi lado extendiendo la mano hacia mí. Sentí un suspiro de aire rozando la tela de mi pantalón y, en un parpadeo, me encontré casi junto a un auto blanco. La mano de la oficial me sujetó y me atrajo hacia ella justo cuando el vehículo aceleraba por Broadway y se alejaba. Si hubiera dado medio paso más rápido, quizás habría recibido un golpe fuerte contra el espejo retrovisor, con el riesgo de una lesión grave en el brazo. Un segundo más rápido aún, y podría haber terminado con una pierna maltrecha y la cabeza dando vueltas. 2 segundos más y habría sido víctima del aplastante impacto del auto. Un buen amigo mío vivió algo parecido hace 2 años, cuando un taxi lo embistió a toda velocidad, y todavía está en el proceso de recuperar su voz. Un chico que conocía me mandó un mensaje preguntándome si iba a asistir a una cena que él estaba organizando. Durante esa cena, empecé a contarles sobre Dungeons y Dragons y cómo se utiliza en terapias conductuales. La verdad es que nos la pasamos increíble. Unos días después, su hermana, que también había estado en la cena, me invitó a una fiesta de cumpleaños con temática de Halloween en la casa de sus padres. Cuando llegué, una de las personas que estuvo en la cena, además del chico que conocía, y su hermana, retomó la conversación sobre Dead. Estuvimos platicando un rato cuando una chica que estaba cerca se acercó y me dijo: ¿podrías dirigir una partida para nosotros? Si alguna vez has jugado Dead, sabes que eso es bastante pedir, pero justo me había separado de mi novia con la que llevaba mucho tiempo y estaba buscando hacer nuevas amistades. Supe que era una gran oportunidad y acepté. Ya casi han pasado 8 años desde esa fiesta.
La campaña está llegando a su fin después de casi juntarnos todas las semanas desde principios de 2018. Esos amigos siguen siendo de los mejores que he tenido. Y pronto me voy a casar con la chica que, siendo una extraña para mí, me pidió que dirigiera esa partida. Lo más loco de todo es esto. El chico que me invitó a esa cena al principio, en realidad le mandó el mensaje a la persona equivocada. Yo nunca debí estar ahí. Y aún así, todos los días le agradezco ese error. Cuando estaba en la universidad, la policía irrumpió en mi departamento tras recibir un aviso de que estaba involucrado en la venta de sustancias ilícitas. Sin embargo, pasaron por alto un detalle crucial. No hallaron ni una pizca de coca, ni los hongos alucinógenos, ni el éxtasis, ni la báscula que tenía. Lo único que encontraron fueron mis pipas para fumar y media onza de hierba, motivo por el cual me detuvieron exclusivamente por eso. Al final, conseguí disminuir los cargos y terminé pagando una multa de $170 por posesión de parafernalia para sustancias. Si se hubieran tomado más tiempo en la búsqueda, hoy estaría enfrentando años en prisión. No tendría ni el trabajo, ni la pareja, ni la vida que tengo ahora. De verdad, le debo todo a la negligencia de la policía aquella vez. Recibí un cheque por $19.000 en el correo. Era un reembolso del estado donde vivía, por una cuenta no reclamada. Llegó apenas unos días después de que nació mi bebé, en un momento en que no estaba trabajando, a punto de mudarme y sin saber cuándo podría volver a hacerlo. Nadie en mi familia lograba entender de dónde venía ese dinero. Yo sigo creyendo que era alguna cuenta de mi abuelo en la que me tenía como beneficiaria. Como si me estuviera enviando un regalo para mi bebé desde el otro lado. Eso, y cómo conocí a mi esposo. Nuestra historia no tiene sentido si la piensas bien. Fue súper improbable que nuestros caminos se cruzaran, pero todo lo bueno que tengo en la vida está conectado a nuestra relación. Eso no tiene precio. Una noche, en un club, conocí a una estudiante internacional impresionante y pasamos toda la velada juntos. La conexión fue tan increíble que decidimos salir en una cita, la cual resultó fantástica. Pero, como suele pasar, mis inseguridades tontas comenzaron a aparecer. Empecé a dudar si una relación podría funcionar entre nosotros, siendo de países tan distintos. Por eso mismo, decidí alejarme y dejar de vernos, mi error más grande. Pasaron 3 meses y una noche salí con unos amigos al mismo club, en la misma ciudad donde la había conocido. De repente, sentí que alguien me tocaba el hombro. Ahí estaba ella. Después de 3 meses sin contacto, apareció por pura casualidad. Era su última semana en la ciudad y en el país, antes de regresar a su hogar. Pasamos cada minuto de esos días juntos, y fueron, sin duda, de las mejores semanas de mi vida. Ahora, 7 años después, vivimos juntos en su país, y cada día doy gracias por ese encuentro fortuito que nos volvió a juntar. Un día, un amigo me invitó a ir al casino. No soy muy dado a apostar, pero bueno, decidí acompañarlo. Nos sentamos en una mesa de blackjack y, al ver unos símbolos en la mesa, le pregunté a él y al croupier qué significaban. Mi amigo me explicó que eran apuestas laterales, pero que en su opinión eran solo un desperdicio de dinero. A pesar de eso pensé, ¿por qué no? Voy a tirar la casa por la ventana y apostaré en esa jugada lateral en mi primera mano. Para mi sorpresa, me repartieron un par de 7 de diamantes. Cuando el croupier mostró su carta, también salió un 7 de diamantes. Para quienes no saben, eso es algo así como un jackpot en el blackjack. En ese instante, gané más de 600.000. Esa enorme suma me ayudó a comprar mi primera casa. Una locura, ¿no? Después de divorciarme, volví a vivir con mis padres. Además, cambié la dirección de mi correspondencia para que todos los envíos que llegaran a la casa antigua fueran redirigidos a la de ellos. Un día, entre esas cartas redirigidas, me llegó una que iba dirigida a mi ex. El correo había puesto una etiqueta sobre su nombre, dejando visible solo la dirección antigua y la nueva, que era la mía. Abrí el sobre y encontré un estado de cuenta de una nueva cuenta bancaria con un depósito enorme en dólares. Esto sucedía después de que ya habíamos cerrado todo el tema de la declaración financiera en el divorcio. Inmediatamente envié la carta a mi abogado y resultó que las acciones que mi ex tenía en una startup donde trabajaba finalmente se habían consolidado. Ella me había dicho que esas acciones valían apenas un 5% de su valor real. Tuve que amenazar con llevarla a juicio para conseguir la mitad de ese dinero, porque insistía en que dividiéramos los bienes 50-50, a pesar de que toda la inversión para la casa había sido mía. Al final, cedió y aceptó darme la mitad. Para ese momento ya me había gastado la mayor parte en gastos legales, pero al menos supe hasta dónde estaba dispuesta a llegar para protegerse.
Comparado con eso, la aventura que tuvo con su jefe quedó sin importancia, especialmente porque yo era padre de tiempo completo de nuestro hijo de 18 meses en ese entonces. Mi amigo y yo teníamos como 16 años cuando se nos ocurrió tomar una calabaza enorme y dejarla rodar por una pendiente bastante empinada. Justo al final de la bajada, vimos que un hombre estaba cruzando la calle, y nos empezó a dar miedo que la calabaza lo alcanzara. De verdad parecía que le iba a pegar, podía incluso fracturarle los tobillos. Lo increíble fue que la calabaza pasó entre sus piernas mientras él caminaba, y ni siquiera se dio cuenta de qué pasó. Simplemente siguió su camino como si nada, y fue, sin duda, lo más sorprendente que he visto en mi vida. Mi papá tenía una enfermedad genética parecida a la enfermedad de Huntington. Cuando el gen se hereda del padre al hijo, la condición empeora con cada generación. Mi hermana no está pasando por un buen momento por eso. A mí también me la transmitió mi papá. Pero por alguna razón, en una de esas increíbles casualidades de la vida, el gen mutó a un estado portador. Eso significa que yo puedo transmitirlo a mis hijos, pero no voy a enfermarme. Siento que le debo mi vida a esa mutación afortunada. A veces me veo un poco como uno de los X-Men. Aunque llegué un poco tarde a la fiesta, mi profesora de inglés me tenía mucha confianza y me dejaba salir a comprar café o snacks durante la clase. Un día, justo en medio de la lección, ella me dio permiso para ir a la cafetería de la escuela a comprar un café y unas galletas. Mientras esperaba en la fila, alguien me tocó el hombro. Me volteo y veo a una chica hermosa que me pregunta si tenía un cuarto o algo de cambio. Le di lo que tenía, conseguí su número y regresé a clase con una sonrisa enorme. Con el tiempo, nuestros grupos de amigos se mezclaron y surgieron nuevas relaciones, pero nosotros solo fuimos amigos más de 8 años antes de empezar a salir. Ahora llevamos casi 20 años de casados y súper felices. Tenía 19 años, era torpe, no me sentía nada atractiva, y estaba esperando el autobús cuando de repente un motociclista se detuvo a mi lado. Cuando se quitó el casco, resultó ser ese chico extranjero de mi clase de inglés que me parecía absolutamente impresionante y por el que sentía una gran pasión. Me ofreció llevarme a casa, porque, para mi sorpresa, resultó que vivía en el mismo vecindario que yo. Sí, acepté la oferta. Sé que seguramente esperas que esta historia termine en romance, pero no fue así. Él solo fue amable y no sentía atracción por mí. Sin embargo, nunca voy a olvidar lo que fue tener 19 años, abrazar a alguien a quien adoraba y sentir cómo volábamos por las autopistas de Southern California en ese atardecer mágico. Hace mucho tiempo ya, y desde entonces nunca he vuelto a sentir algo igual. Fui de crucero y en la tienda de joyas tenían una promoción. Cada vez que comprabas ciertos relojes como Citizen o Bulova, te daban la oportunidad de participar en un sorteo. Al final del viaje, justo el último día, sacaban un recibo al azar de un montón de tickets y el dueño del recibo ganaba un Rolex. Yo solo compré un reloj en todo el crucero. Un Citizen sencillo con carátula azul, nada del otro mundo. Pero, para mi sorpresa, el recibo que sacaron fue el mío. Entre cientos de tickets, el mío fue el elegido. La verdad no soy muy fan de los Rolex, así que al final me dejaron cambiarlo por un Omega que costara lo mismo. Imposible creer tanta suerte. Conocer a la persona con la que compartiría mi vida ocurrió casi por casualidad. Un buen amigo que vive a varias horas de distancia tuvo un pequeño problema en su casa. Una ardilla logró hacer un hueco en el techo. Justo en ese momento debía viajar de urgencia a su ciudad natal por una emergencia familiar durante un fin de semana largo. Me pidió que cuidara su casa para que los técnicos pudieran entrar y salir con tranquilidad mientras él no estaba. Como yo ya me encontraba en esa ciudad, me invitaron a salir con un grupo de amigos que no veía desde la universidad. Decidimos manejar hacia otra ciudad cercana para conocer un nuevo lugar donde ofrecían música en vivo. Para entonces ya estaba a más de 4 horas de mi casa, en una ciudad que ni siquiera conocía. En el lugar, empecé a platicar con una chica pelirroja que me llamaba mucho la atención. 8 años después, seguimos siendo una pareja increíble, juntos y más felices que nunca. Estaba en una escalada expuesta sobre una roca cuando la plataforma donde me apoyaba se rompió. Yo estaba a unos 15 metros de mi equipo y justo en una posición que, al caer, habría quedado columpiándome más de 30 metros para estamparme contra una pared. Por suerte, la cuerda se atoró en una piedra y solo caí cerca de 12 metros, evitando impactar contra la pared. Terminé con varios moretones y perdí la mitad de una uña. Pero si la cuerda no se hubiera quedado enganchada, seguro no lo contaba. Para colmo, la cuerda sufrió bastante daño. De las 9 hebras internas, solo 2 quedaron intactas.
Esto pasó a mitad de una ruta de casi 180 metros. Así que, sin más remedio, tuve que sacudirme el susto y seguir adelante para poder bajar.